Estimados alumnos de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería, les saluda Abraham Padilla, su profesor de la asignatura de música. Afinar los instrumentos musicales ha sido siempre una preocupación desde que se inventaron las formas de producir sonidos con frecuencias estables, con frecuencias homogéneas, que produjeran sonidos afinados. Sin embargo, en todas las culturas tenemos diferentes conceptos de afinación, porque la afinación es un concepto cultural. Por ejemplo, en el Perú tenemos una serie de instrumentos como estos, que producen sonidos con frecuencias afinadas, pero que no necesariamente están afinados como algunos otros instrumentos, por ejemplo, como estas tarcas, o algunas quenas, o las zampoñas, por ejemplo. De estos instrumentos tenemos muchas variedades en el Perú, por ejemplo, zampoñas de la selva, con diferentes afinaciones. Y el sentido estético de cada cultura va produciendo instrumentos con afinaciones diversas. De tal modo que los instrumentos musicales son una herramienta para la expresión de la subjetividad de las personas, y estas personas pertenecen a una cultura que tiene una cosmovisión, que tiene una serie de modos de expresarse. Y la música es uno de esos modos en los cuales la gente tiene de expresarse y comunicarse con otros. En la música occidental no siempre hemos contado con instrumentos como el piano, que tienen una afinación que hoy día llamamos temperada. La afinación temperada no es algo que siempre existió, y en cierta medida el sistema actual se lo debemos a Johann Sebastian Bach, este compositor del barroco alemán tan importante. Porque si bien él no fue el primero que compuso una serie de preludios y fugas y obras en diferentes tonalidades para tratar de acomodar las diferentes teclas, los diferentes intervalos, para que se puedan modular de una tonalidad a otra, y que siempre suenen más o menos con las mismas proporciones internas. Hubieron otros 3 Johann, compositores alemanes antes que Bach, también, que por lo menos hicieron preludios y fugas en 20 tonalidades diferentes, o incluso hasta en 24 tonalidades. Bach conocía estas obras y era admirador, por ejemplo, de Johann Fischer, que también compuso 20 preludios a inicios del 1700 en 20 diferentes tonalidades. O Johann Mattheson, que también compuso 24 preludios justamente en estas 24 tonalidades, que son las que nos dan, si sumamos las 8 notas estas, que es una octava, tenemos 7 diferentes: do, re, mi, fa, sol, la, si, más los sostenidos o bemoles. En este caso tenemos 12 notas, pero como
hay diferentes formas de denominarlo según sean hacia los sostenidos o los bemoles de las tonalidades, entonces tenemos 24. Y por eso es que Bach compone después, o inspirado, o conociendo las obras de estos antecesores compositores alemanes, Johann, con N todos, doble N, compone su primer libro de 24 preludios y 24 fugas. Cada fuga le sigue a un preludio. Y después un segundo libro de también 24 preludios y 24 fugas. En total es una obra monumental de 48 preludios seguidos cada uno de 48 fugas correspondientemente. Y el nivel, la calidad, la importancia musical, didáctica, técnica, estilística de esta obra hace que prácticamente nosotros solamente conozcamos pues los preludios y fugas del clave bien temperado de Bach, y los otros compositores, aun cuando han sido bastante importantes también en su momento, pues ahora no son tan conocidos ni son tan interpretados como Johann Sebastian Bach. Y esto obedece justamente a que Bach era un compositor ligeramente tardío respecto a su época. Es decir, en él cristalizan una serie de conocimientos anteriores. Parte de esto está influenciado también por el hecho de que, aun cuando ya se imprimían partituras y se editaban libros de música, no era tan difundido ni tan fácil. Y por lo tanto, así como en la arquitectura tenemos todavía la necesidad de dibujar para conectar el cerebro con la mano, pues Bach, siendo un gran pedagogo, él mismo copiaba muchas de las músicas de sus compañeros compositores a mano, en manuscrito, y también sus hijos y sus alumnos hacían la misma tarea. Entonces muchas de las obras, incluso del barroco de la época de Bach, se han conservado porque tenemos copias de los alumnos, hijos o del propio Johann Sebastian Bach, que tuvo muchos hijos y cuya familia musical data desde el siglo XVI y se extiende hasta el siglo XIX incluso. Entonces son casi 300 años de músicos de Bach que hacen parte pues, de una tradición y de una familia muy importante en la música occidental. El más resaltante de todos, sin ninguna duda, es Johann Sebastian Bach. El clave bien temperado, entonces, tiene esta serie de preludios. A cada preludio le sigue una fuga. La definición del diccionario de la Real Academia Española dice del preludio lo siguiente: es una cosa o acción que precede a otra y que le sirve de entrada, anticipación, anuncio o comienzo. Y como una acepción también dice de forma musical. Pero esta acepción de preludio nos va a servir para hacer un paralelo después con lo que pasa en la arquitectura. Pero volvamos al clave bien temperado de Johann Sebastian Bach. En su página manuscrita original, que esta es una imagen de ello, dice lo siguiente: el teclado bien temperado, o preludios y fugas en todos los tonos y semitonos, ambos con la tercera mayor o ut re mi y con la tercera menor o re mi fa, están compuestos para la práctica y el provecho de los jóvenes músicos deseosos de aprender y para el entretenimiento de aquellos que ya conocen este arte. De Johann Sebastian Bach, año 1722. En este año 1722 en realidad lo que sucede es simplemente una edición manuscrita, una compilación de preludios y fugas compuestos con mucha anterioridad probablemente, justamente para sus hijos y sus alumnos. Y en 1744 también hace una compilación de un segundo libro también de otras 24 preludios con fugas. Recién, en 1801, más de 50 años después del fallecimiento de Bach, es que se publica el primer libro de preludios y fugas. Porque, como en algún momento dijimos en otro video, la música de Bach un poco quedó relegada, un poco olvidada, porque en ese entonces pues, los músicos trabajaban en una iglesia, en una capilla, tenían un alcance más restringido y esta música se escuchaba probablemente una que otra vez y ya no se volvía a tocar, como las cantatas que él componía cada domingo para un servicio religioso.
Sin embargo, estos preludios y fugas fueron bastante tocados y difundidos por el propio Bach y por sus alumnos y por sus discípulos, y por eso nos han llegado hasta el momento. Esta idea de preludio, desde el punto de vista musical, nace como una forma de ir afinando en su momento el instrumento, porque están compuestos para clavecín o clavicordio, y en su gran mayoría, probablemente algunos también para órgano, y estos instrumentos tenían que ser afinados previamente a tocarse, porque como una guitarra, como el charango que recién está afinando, es decir, tiene muchas cuerdas, son cuerdas de materiales todavía no tan estables y se desafinan ya que al afinar. Entonces, mientras se afinaba con su llave, la gente pues probaba los acordes, hacía algunas evoluciones armónicas para ver que todo esté afinado. Justamente El clave bien temperado es una obra que soluciona en parte este problema de que la afinación antes se hacía por tonalidades. Entonces, si el teclado estaba afinado en do mayor, solo podía modular adecuadamente a las tonalidades cercanas. Son sol, o la menor, o fa. Y entonces no había mayor problema. Pero si queremos de repente pasar a do sostenido, o do sostenido menor, ¿no? O sol bemol menor, después a do mayor. Entonces teníamos algunos problemas porque los bemoles y los sostenidos, aunque cuando en el piano coinciden, un do sostenido es lo mismo que un re bemol, están en la misma tecla, por lo tanto en las mismas cuerdas. En los instrumentos de cuerda no es así. Y antes, con mayor razón, no era así. Es decir, un sostenido tenía que ser un poco más acá y un bemol un poco más allá. Entonces el sostenido y el bemol no necesariamente coincidían. Por lo tanto, la afinación de los instrumentos estaba en una tonalidad preferente con algunas tonalidades alrededor. Lo que hacen estos compositores alemanes, Johann, o sea, Johann con doble N, estos tres anteriores, de Bach y el propio Johann Sebastian, es componer obras en todas estas tonalidades para probar, para mostrar que se podía tocar y modular una después de otra sin ningún problema. Y esto indica que a partir de ese momento, pues el bemol y el sostenido más o menos comienzan a ser igual. Alguna gente se opuso y decía, no, están destrozando la música, ¿cómo el sostenido y el bemol van a ser igual? Pero es lo que nos ha quedado ahora y es lo que nos permite tocar en la música occidental y en otras experiencias musicales también en conjunto. Antes la afinación general tenía que acomodarse y si había que cantar con un cantante, una cantante, había que modificar un poco la afinación según su tesitura. Y las afinaciones han ido cambiando mucho. Ahora es conocida la afinación del A440, que se establece en una convención en 1955. Pero Bach incluso ha tocado en órganos que tenían una afinación de 480 Hz. Hay un diapasón de Händel que es mucho menos, 425 Hz. Y etcétera, etcétera. Ha habido mucha diferencia de afinación hasta que una sociedad internacional de normalización científica y musical estableció el ISO 16, que es la afinación de este La en 440 vibraciones por segundo, vibraciones regulares. Bueno, el preludio entonces nace un poco como esta forma de ir afinando, ir preparando el teclado, ir preparando la audiencia, convocando un poco para que se pongan a escuchar, ya va a tocar el músico. Pero después se independiza y como forma musical pues es bastante libre. Como nace de esta situación, es muy libre, pues la gente... Una serie de evoluciones, pero al estar ya escrito, en el caso de Bach, como parte de estas obras didácticas para sus alumnos, y como bien dice en la introducción, para el entretenimiento también de quienes ya saben, son composiciones en sí mismas, cada una con una forma, una estructura diferente. Y probablemente también con algunos simbolismos que Bach utilizaba mucho.
diferentes. Al estar seguidos de la fuga, entonces cumplían su función de estar asociados a algo posterior. Supuestamente lo más importante aquí era la fuga. Y el preludio establecía un poco la tonalidad general. Sin embargo, repetimos en el caso de Bach, la parte del preludio en sí misma es una composición muy importante. Compositores posteriores ya independizan el preludio de la fuga y no lo toman como algo que antecede a otra cosa, sino como algo propio, una composición en sí misma. Entonces Chopin también hace sus preludios, Debussy hace sus preludios, Scriabin hace sus preludios, ¿no?, para piano, o incluso hay preludios para orquesta. Ya se toma simplemente como una forma un poco libre. En la arquitectura, el preludio pues, nos hace recordar a esta promenade arquitectural, el paseo arquitectónico de Le Corbusier. Establece, pues, ¿no?, en la primera casa que hace con esta idea de acercamiento progresivo, o la misma Villa Savoy, o la famosa iglesia de Ronchamp, con la rampa, ¿no es cierto?, en ascenso. Yo les voy a interpretar, para que hagamos algún paralelo con esto, el primer preludio del primer libro de estos dos libros de preludios y fugas del clave bien temperado de Johann Sebastian Bach, que está en la tonalidad de do mayor y que luego antecede a la fuga. Lo interesante de este preludio que nos asocia a esta promenade arquitectónica es que tiene esta situación como de ascenso permanente, ¿no? Como que es como una escalerita que va subiendo. A mí me hace también un poco recordar a la escalera de Toledo, a la escalera mecánica, que nos acerca pues al casco histórico desde abajo, con una serie de recorridos que en sí mismo ya tiene un valor, pero que también nos lleva hacia otro lado. Hay una direccionalidad clara. Sin embargo, cuando uno está dentro, tiene una misma textura, una misma relación con los elementos, y la visual se va recién descubriendo paulatinamente hasta que al final entonces salimos de este casi túnel que se genera. Lo importante de esta relación que estamos pretendiendo hacer es relacionar el espacio con el tiempo. Para nosotros recorrer este espacio y llegar hasta arriba, tenemos que tomarnos un tiempo. En el paseo arquitectónico de Le Corbusier tenemos que recorrer ese espacio, pero eso nos toma un tiempo. En el caso del preludio que les voy a interpretar, igual, vamos a recorrer una serie de lugares del teclado y eso nos toma un tiempo y tenemos un recorrido. En el caso de este preludio particularmente, la textura es uniforme, es una forma bastante libre, pero que tiene una serie de armonías muy definidas que se van acercando hacia el final a la tónica a través de la dominante, un pedal que se mantiene y ustedes van a poder escuchar cómo esta dominante nos va a dirigir después a la tónica. Entonces, partiendo de la tónica y de un círculo armónico, hace todo un recorrido y vuelve finalmente a la tónica. Eso sí, al final tiene evoluciones un poquito diferentes que hace notar que, bueno, ya terminó y está terminando este preludio. El compositor francés Charles Gounod es un Ave María imponiendo encima de esta textura una melodía que es muy conocida. Van ustedes a reconocerlo porque este también es uno de los preludios más conocidos de Johann Sebastian Bach. El primero, en do mayor, del clave bien temperado.
Y bueno, este ha sido el preludio número 1 en Do mayor del libro número 1 del clave bien temperado de Johann Sebastian Bach. Y como siempre, entonces les daré la partitura y haremos un trabajo de aplicación práctico. Hasta la próxima.